Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia aquí. Gracias. En el lanzamiento de un libro que seguramente les va a sorprender, o va a sorprender a más de uno, y es este libro que tiene aquí. Sí, adelante. Mi compañero José Soriano Palao, José Martínez Ruiz Azorín, Escritos anarquistas. Digo que va a sorprender seguramente a más de uno, precisamente porque la imagen que tenemos de un hombre de letras como Azorín no es precisamente la de un propagandista de la idea o del anarquismo, sino más bien de la de un hombre taciturno, digamos, un hombre conformista políticamente, un hombre que se adecuó perfectamente bajo el paraguas del franquismo, que vivió una existencia, digamos, ciertamente cínica o desencantada, pero que durante prácticamente una década, en su juventud, pues se convirtió en una de las plumas más afiladas del movimiento libertario ibérico. Entonces, para hablarnos de este Azorín, más bien de José Martínez Ruiz, es decir, Azorín antes de Azorín, tengo el honor de presentarles a su autor, José Soriano Palao. José Soriano, Pepe, pues nace en Yecla en 1949, es el mayor de 6 hermanos, cursó el bachillerato con una beca de Patronato de Igualdad de Oportunidades y, gracias a otra beca, en este caso una beca salario, consiguió estudiar medicina durante 3 años en la Universidad de Valencia y posteriormente en la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que es doctora en Medicina y Cirugía. Se formó como residente en Medicina Interna y Endocrinología en el Hospital Virgen de la Risaca, en Murcia, y trabajó como médico adjunto. A los 31 años se presentó a una oposición nacional y consiguió plaza como jefe de servicio de Medicina Interna en el nuevo Hospital de Yecla. Posteriormente, durante 15 años, de los 50 a los 65, año en que se jubila de manera forzosa, fue jefe de servicio de Medicina Interna en el Hospital Reina Sofía de Murcia. Además, a lo largo de toda su carrera, se ha centrado en el estudio y la prevención de la diabetes. De hecho, es el fundador de la Asociación de Diabéticos del Altiplano Yecla-Jumilla, y en Murcia coordinó la unidad de diabetes del área séptima, galardonada con el Premio Nacional de Buenas Prácticas Asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Además, sobre este tema, es autor de 27 comunicaciones en congresos y tiene 33 publicaciones en revistas médicas nacionales e internacionales, así como un buen número de capítulos en libros colectivos. En 2014, el año de su jubilación, fue propuesto por la Asociación de Diabéticos como hijo predilecto de Yecla y, tras una recogida masiva de firmas, un pleno del Ayuntamiento acordó concederle tal distinción. Esta es la primera vida de Pepe, la vida de médico, pero además tiene una segunda vida, y esta segunda vida tiene que ver con las letras, porque en los años 90 cursó estudios de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia y además, digamos que desarrolló esa pasión inveterada sobre la espeleología archivística, el placer de hacer cantar los archivos, y sobre cuestiones históricas, concretamente de su pueblo, de Yecla, tiene 2 obras escritas. La primera, Sanidad, Salud y Cambio Demográfico en Yecla, 1852-1930, y la segunda, Yecla en la prensa nacional, 1868-1936. En 2018 fundó el Centro de Estudios Locales de Yecla y el norte de Murcia. Pepe está casado, tiene 4 hijos, vive en el campo y cultiva, con ayuda, como dice él, 150 olivos y algunos frutales con el placer de verlos renacer cada primavera. Esta es la segunda vida que complementa la figura integral de Pepe, pero además hay una tercera, embrionaria, que es la desastre. Quiero decir, Pepe es hijo de un maestro sastre artesano y, de hecho, esa es una de mis grandes pasiones, una pasión que comparto con Pepe, y recuerdo que la primera vez que hablamos más de picar una solapa o de plastrón o de montar una manga casi que de Azorín. Así que yo incluiría esta tercera vida dentro de este panorama general, de esta biografía general de Pepe. Pero bueno, vamos directamente al libro, aunque antes de adentrarnos en el tema de Azorín, me gustaría romper una lanza por las pequeñas editoriales, como la que edita el libro de Pepe, que tiene uno de los nombres más sugerentes del panorama nacional, se llama La Fea Burguesía, y digo que me gustaría romper una lanza por ellos porque, como en este caso, ponen a disposición de un público general obras que tal vez no pasasen el filtro de las grandes
editoriales, siempre sujetas a criterios económicos, etc. Entonces, vaya desde aquí mi reconocimiento para la fea burguesía. Entonces, ¿por qué Azorín? Pepe, ¿por qué Azorín? Primero, permíteme, Michel, que te diga que gracias por la presentación. Nos conocemos hace un par de horas, pero parece que nos conozcamos de toda la vida. Hemos hablado por teléfono, Pepe, la sastrería. Alguna vez. Y gracias a la organización por aceptar mi libro en un certamen tan importante y con tanta solera como este de la Semana Negra de Gijón. ¿Por qué Azorín? Azorín estudió en Yecla, en el mismo colegio donde yo estudié, pero 100 años antes. Y yo, navegando por Internet, me encontré un día que Azorín había escrito un artículo sobre anarquismo y yo no lo podía creer. Para mí Azorín era pues, lo que para la mayoría de los españoles, un señor circunspecto, serio, conservador, había sido, digamos, diputado por el Partido Conservador de Cánovas, y de Maura, perdón, y no podía entender que Azorín hubiera sido anarquista también. Estuve rebuscando en Internet, pero rápidamente me fui a la Casa Museo Azorín en Monóvar. Allí, en la Casa Museo Azorín, está todo lo que Azorín escribió y todos los libros que Azorín tuvo en su vida, incluso algunos anotados con anotaciones al margen del propio Azorín. ¿Qué pasaba? ¿Por cómo que Azorín había sido anarquista? Eso tiene una explicación, y es que la edición de las obras completas de Azorín en el año 47, en pleno periodo duro del franquismo, los artículos que había escrito Azorín de tipo anarquista o de motivo anarquista no aparecen en las obras completas de Aguilar, ni siquiera en la segunda edición ni en la tercera edición. Está absolutamente sesgada esa edición. Y los folletos que escribió en esos 10 años, unos folletos literarios, pero también con un fuerte contenido anarquista, también habían desaparecido. Fue la condición que le pusieron los editores, los censores, mejor dicho, para que se pudieran publicar las obras completas de Azorín. En esos años Azorín ya tenía 70 años. Tenemos que tener en cuenta que este libro habla de lo que Azorín escribió entre 1894 y 1904, 10 años que tenemos que situarlos bien para saber de qué estamos hablando. Y las obras completas se publicaron en el 47. Entonces, era sorprendente que un escritor hubiera publicado tantos escritos anarquistas y no lo supieran, por lo menos la gente, los españoles. Tuvo que venir un americano llamado Inman Foss, de la Universidad de Massachusetts, a escarbar en las hemerotecas, en el papel de las hemerotecas, porque no estaban digitalizadas las hemerotecas entonces, y encontró esos artículos en dos periódicos fundamentales de Madrid, El País y El Progreso, dos periódicos republicanos en plena restauración borbónica, por tanto, periódicos marginales, de alguna manera. Y ahí están más de 250 artículos con contenido anarquista que escribió Azorín en esos años. Esos artículos Inman Foss los transcribió y a su muerte los donó a la Casa Museo de Azorín. De ahí he sacado yo esta información. Bueno, Pepe, entonces vamos muy bien. Ya que ubicamos a Azorín en el tiempo cronológicamente, vamos a hablar un poco de su anarquismo. Recuerdo que decía Cansino Sassens, creo que era en la novela de un literato, decía que al respecto de Julio Campa, también otro anarquista arrepentido, decía que era un sibarita aspirante a burgués y que había utilizado precisamente el anarquismo como puente, bueno, para convertirse en un gran burgués y pasar a las filas de Maura, etc. ¿Tú crees que de alguna manera el anarquismo de Azorín, de José Martínez, era fingido, que él buscaba tenía segundas intenciones? Era auténticamente sincero, era sincero. Él llega a Valencia en el año 1893, enviado por sus padres a estudiar Derecho. No estudió ni una asignatura de Derecho. Se dedicó a reunirse con círculos anarquistas que entonces se llamaban la Bohemia, los círculos jóvenes de anarquistas, se llamaban la Bohemia en Europa y también en España. Pero no solo se relacionó con esos círculos de juveniles, sino que Azorín hablaba francés perfectamente y traducía francés perfectamente. Y él toma contacto con todos los maestros anarquistas franceses, como Hamon, Félix Dubois,
como Prokoptin, que en ese momento acompañaba a Bakunin y a Malatesta. Entonces él toma contacto con todos estos franceses y a algunos incluso llega a mantener correspondencia con ellos. Traduce Las prisiones de Agustín Hammond, traduce la intrusa de Maeterlinck. Maeterlinck era un dramaturgo belga de carácter simbólico, que era muy del mundo de la izquierda. Hace reseñas del libro El peligro anarquista de Félix Dubois. O sea que Azorín estaba perfectamente relacionado con todos estos maestros anarquistas de Francia. Se relaciona aquí con una persona muy importante para él, que es Pedro Dorado, que es un catedrático de penal de Salamanca. Él a veces tenía que ir a Salamanca o a Granada a ver si aprobaba alguna asignatura que no le aprobaban en Valencia o en Madrid. Y entonces esas relaciones que él mantiene están todas dentro del mundo del anarquismo. O sea que era absolutamente un propagandista, pero propagandista muy activo del movimiento anarquista. Hombre, te puedo decir que, por ejemplo, en los atentados de Montjuïc, que ocurrieron en el 96, hubieron 12 muertos, y digamos que el régimen monárquico detuvo a más de 400 anarquistas, y condenó a muerte a 24. Algunos de ellos los detuvieron cuando resulta que en el momento del atentado estaba preso en la cárcel, alguno de ellos estaba preso. Entonces, él, desde el país, desde las páginas del país, estuvo dirigiendo la campaña de ayuda a los presos anarquistas detenidos indiscriminadamente por parte especialmente hoy que sabemos que fue una operación de falsa bandera por parte del Estado. De cualquier manera, sorprende ver la radicalidad o la contundencia, digamos, la profundidad de los escritos de Azorín y ver también que encaja perfectamente en todos esos locus, en todos esos temas que aborda el anarquismo finisecular, ¿no? Bueno, háblanos un poco de todos estos temas que él aborda. El anarquismo, yo quisiera que la gente se diera cuenta que estamos hablando de aquellos años. No tiene nada que ver el anarquismo aquel con el anarquismo que triunfó en España y llegó a su máxima expresión a lo largo de la guerra civil, y el desarrollo político y económico del anarquismo tuvo su cenit, digamos, que en la guerra civil española. Aquel anarquismo era un anarquismo inicial, un anarquismo un poco confuso. Habían varios tipos de anarquistas, había algunos dinamiteros, pero pocos. La mayoría de los anarquistas pertenecían al anarquismo filosófico, al anarquismo cristiano de Ernest Renan. Hubo muchos seguidores de Ernest Renan, ahora contaré alguna anécdota sobre eso. Entonces, ese era el anarquismo que seguían los anarquistas de la época. Por tanto, no tenemos que considerar hacer un análisis análogo entre el anarquismo de la FAI y el anarquismo de principio de siglo. No tiene nada que ver uno con otro. De cualquier manera, él toca o aborda asuntos como, por ejemplo, la propiedad privada, el tema de la justicia, la igualdad de la mujer. Sí, vamos, el principio del anarquismo, la rotura de Bakunin con Marx está clarísima. Marx aspira a coger el poder, Bakunin no quiere saber nada del poder. Están en contra del poder y están en contra del principio de autoridad. Ellos quieren abolir absolutamente cualquier cosa que se relacione con la propiedad, con la autoridad. Y eso incluye la propiedad de la mujer, por tanto están en contra del matrimonio, incluyen la libertad de la mujer, incluye la abolición del concepto de patria, el concepto de ejército. Todo eso lo tienen clarísimo en ese momento. Y Azorín, en cada uno de esos 200 artículos del País y del Progreso, defiende todos estos conceptos. El feminismo me llamó mucho la atención, cómo Azorín habla de que la mujer tiene que tener la misma educación que el hombre, no puede depender para nada del hombre. La libertad sexual de la mujer era fundamental para él y para sus compañeros. El hombre podía hacer uso de la sexualidad sin asumir ninguna responsabilidad. La mujer, si hacía uso de la sexualidad y tenía que arrostrar y arrostrar las consecuencias, por ejemplo, tener un hijo, se lo tenía que... Entonces, Azorín decía en sus artículos, si las mujeres no pueden
si las mujeres están obligadas a tener una sexualidad que corra con las consecuencias, no les extrañe a ustedes que alguna mujer diga que quiere hacerse la ovariotomía, decía él, lo que nosotros diremos la ligadura de trompa. Y entonces decían, me parece muy normal que pidan la ovariotomía. ¿Qué dice usted? ¿Que el mundo se acaba? Pues por mí que se acabe, decía Azorín. De cualquier manera, hay un tema que me parece particularmente interesante en la obra de Azorín, anarquista, y es el de la sociología criminal. De hecho, tiene un tratado realmente erudito que delata una... Azorín escribió unos folletos, unos libros pequeños, entre 70 y 100 páginas, y uno de ellos fue la sociología criminal. Era un tema que llevaban los anarquistas de la época, Lombroso, Ferri, Garofalo, eran italianos, y de los cuales era seguidor Pedro Montero, era el penalista de Salamanca. Y él escribió un estudio sobre el sistema penitenciario español. Un sistema penitenciario que, según decían los anarquistas, Lombroso y todo esto, si el delito era consecuencia de una sociedad que no estaba bien estructurada, a quien había que castigar o a quien había que corregir era a la sociedad, nunca al delincuente, porque realmente el delincuente no tenía la culpa de ser como era. Entonces, el problema estaba en la sociedad y había que modificar el medio social para que no se produjera el delito. Si no modificamos el medio social, el delincuente seguirá, cuando salga de la cárcel, volverá a cometer el mismo delito, porque es la sociedad la que le obliga o la que le lleva hacia el delito. Bueno, nadie se imaginaría un Azorín tan radical y hablando en estos términos, pero también me pareció bastante confusa esa amalgama de esos anclajes teóricos del propio Azorín. Por una parte, él tiene una serie de maestros reconocidos, por ejemplo Montaigne, después hablaremos si quieres de Montaigne, o de Etienne de Lavoisier, pero él es un firme admirador de Clarín, por ejemplo, de Pi y Margall, de Giner de los Ríos, que hay una amalgama un tanto heteróclita ahí. Sí. Bueno, de Clarín, Clarín escribió un palique a favor de Azorín en su nada más llegar a Madrid, y eso Azorín no lo olvidó nunca, Martínez Ruiz no lo olvidó nunca. Un palique era el nombre que daba Clarín a sus columnas. A las columnas en los periódicos se llamaban palique. Entonces, si Leopoldo Alas Clarín, el obetense Leopoldo Alas Clarín, hablaba bien de alguien, pues ese lo encumbraba inmediatamente. Y eso siempre se lo agradeció mucho Martínez Ruiz a Clarín. Pero con Clarín tuvo una discusión, y una discusión muy importante, en cuestiones relacionadas con la caridad y la limosna. Para los anarquistas, y para Azorín, por supuesto, y escribió bastantes artículos sobre esto, la limosna era aberrante. La caridad era darle al obrero, o darle al pobre, mejor dicho, aquello que era suyo. Entonces, no había que tener caridad, había que tener derecho. Entonces, el pobre tiene derecho a robar y no tiene por qué recibir una dádiva del rico. Tiene derecho a robar porque las cosas primarias, el alimento, es un derecho que tiene innato en él. Entonces, la caridad le parecía mantener el sistema de explotación de los ricos sobre los pobres. Entonces, con Clarín tuvo esa discusión sobre limosna y caridad y derecho, pero por lo demás él le tenía mucho respeto porque hablaba mucho con él, hablaba mucho de literatura y Clarín lo apreciaba. Excepto esa terrible doctrina que abrazaba, según Clarín. Exactamente, sí, a veces le decía que había abrazado una doctrina que se curaba con el tiempo, decía Clarín. Ah, sí, esos pecadillos de juventud. Pepe, como se nos echa un poco el tiempo encima, yo quiero que hablemos ahora, si te parece, un poco de esa conversión que también sufre Julio Camba, donde dice, bueno, no volvería a escribir todo aquello que escribí, lo escribí en una época de confusión y de violencia. Ahora, gracias a un catolicismo sereno y firme, sí, españolísimo, bueno, he recobrado la razón. Cuéntanos un poco cómo se produce esa conversión. En mi opinión, esa es una advertencia importante que aparece al principio de la obra completa. Eso era una advertencia al dictado. Si no escribía eso, no publicaba. Si no escribía eso, sus obras completas no salían porque los censores franquistas no se lo permitían. O sea que, en absoluto. La conversión, se ha escrito un montón de
artículos y de libros sobre la conversión de Azorín en un hombre conservador. Una anécdota que voy a contar es que a Azorín lo detuvieron cuando Maura apareció por un balneario, como a Cánovas lo había asesinado Angiolillo, el anarquista Angiolillo, pues apareció por un balneario y Azorín, que pasaba por allí, lo detuvo preventivamente la policía. Se pensaban que, como hacían detenciones preventivas, pues que a lo mejor podía matar a Maura. Nada más lejos, porque Azorín, otra cosa no, pero violento no era. Entonces, al final lo soltaron al día siguiente, porque después de todo era un periodista famoso, y el jefe del gobierno, Maura, le llamó y le pidió disculpas. Eso es algo que no se conoce mucho, pero es así. Bueno, ¿y cómo se convierte? Cuéntanos, ¿cómo se convierte? ¿Cómo vio la luz? ¿Cómo vio la luz? Hay muchas... El libro de la profesora Dobón, María Dolores Dobón, habla de la religiosidad. Hay otros libros que hablan de otros modelos. Para mí la versión más, digamos, más convincente es la de Francisco Ayala. Francisco Ayala es un exiliado español y habló de Azorín cuando ya Azorín había muerto en los años 70 en un artículo en Triunfo que se titula Sindéresis de Azorín, que quiere decir un juicio justo para Azorín. Había muchos que hablaban mal de Azorín y él dijo que la generación del 98, los jóvenes de la generación del 98 no admitían etiquetas. Era gente que no admitía etiquetas. Ni Azorín fue siempre anarquista y luego fue conservador, pero y Unamuno, ¿qué fue Unamuno? Fue socialista y luego fue cristiano y luego fue conservador y hoy día no sabemos lo que fue Unamuno. Y Maeztu, que empezó siendo un anarquista de asaltabancos y acabó fascista. O Baroja. Entonces, la gente del 98 estaban entre los regeneracionistas y la nueva política de la agrupación al servicio de la República. Son dos mundos y en medio está el mundo del 98, que lo que pretendían los jóvenes del 98, cada uno a su estilo, era remover conciencias, mirar a Europa y tratar de sacar a España del desastre que lo tenía metida la Restauración española. Bueno, se nos echa cronos encima, Pepe, así que una última pregunta. ¿Qué vigencia tienen los escritos anarquistas de Azorín? ¿Perdón? ¿Qué vigencia tienen? ¿Tiene alguna vigencia? ¿Qué vigencia tiene? Pues he hablado de feminismo, está clarísimo. He hablado de la patria. Azorín hablaba de un dramaturgo francés que se llamaba Fentenel, decía que tenía un hermano que era cura. Dice, yo tengo un hermano que es cura y que por la mañana se levanta y dice misa y el resto del día no sabe lo que dice. Bueno, pues dice, los que hablan de la patria muchas veces parecen los hermanos del dramaturgo Fentenel. La patria es el refugio de mucho sinvergüenza, la patria es el refugio de mucho especulador, la patria es el refugio de mucho ladrón. Entonces, la patria es el nuevo Dios en la sociedad burguesa. Si Dios era el Dios de los aristócratas en el antiguo régimen, ahora la patria es el Dios de la sociedad burguesa, la patria y el dinero. Me gustaría acabar con un texto, para no pasarnos, un texto que ejemplifica muy bien las dos versiones de Azorín, la versión propagandista, la versión didáctica para explicar la idea anarquista, y la versión, digamos, literaria. Todo en un mismo texto que escribió el 9 de enero del 98 en la revista El Progreso, una revista de carácter republicano. Se llama El Buen Pastor y utiliza el procedimiento de la conversación de un viejo venerable con un joven al que alecciona y le da consejos. Dice, hijo mío, la autoridad es siempre tiránica. Ningún hombre tiene derecho a gobernar a otro hombre. Ningún gobierno es legítimo. El origen del mal está en la ley. El Estado socialista será tan arbitrario en su esencia como el Estado burgués. En estos tiempos, Dios ha muerto, pero han nacido otros dioses, el Estado, la patria, la soberanía popular. Si no crees en uno, no creas en los otros, porque fuerza era aquel y violencia son estos. La autoridad es el mal, hijo mío. No son malos los hombres, son malas las instituciones. Las instituciones son la causa, los hombres son el efecto. Y en ese mismo artículo acaba
pero acaba saliendo el literato. Abandona el político, digamos, el político anarquista revolucionario, y sale el literato. Y dice, volvió a callar. Los dos estaban frente a frente. El anciano venerable, de luenga barba y ojos grandes, vivaces, soñadores, y el joven socialista, ingenuo como un niño. Reinó el silencio en la estancia. Solo se oía a lo lejos el estrépito de la ciudad y el confuso rumor de un gran pueblo. Lentamente iba cayendo la tarde. El sol dorando con sus últimos rayos los árboles, las casas, las lejanas montañas. Y por las ventanas entraba la gran llamarada del crepúsculo, como si un inmenso incendio envolviese ciudad y campos. Son la lucha entre la literatura y la política. O, digamos, la lucha, en este caso, sería la lucha entre el anarquismo y el marxismo. Por eso. Bueno, pues muchas gracias, bienvenido Pepe, muchas gracias por el libro, muchas gracias a ustedes por la atención y les recomiendo fervorosamente que se lean el libro. Muchas gracias, salud y libertad.